Buenos días chicos, seguimos con el tema de límites que empezamos en la clase del martes y vamos a dar comienzo a la clase número 9. La clase del martes visteis cuál es la idea intuitiva del límite y cómo se podía calcular el límite de una función a partir de su representación gráfica. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a ver cómo se calculan límites en la práctica, ¿vale? Porque no se suelen calcular haciendo esa tabla de valores, cogiendo valores próximos por un lado y por el otro, sino que se calculan como os voy a explicar a continuación. Así que nos centramos en el cálculo de límites en un punto. ¿Cómo se calculan? Pues nada, si f de x es una función habitual dada por su expresión analítica, es decir, por su fórmula, y está definida en el punto x igual a c, entonces para hallar el límite cuando x tiende a c de la función f de x, lo que hacemos es lo que haremos será calcular lo que vale la función f en el punto c, y lo que valga la función f en el punto c es el valor que le vamos a dar al límite. Así que sustituimos el valor de x en la función y lo que nos dé, ese es el valor del límite. Así que como veis es bastante sencillo calcular el límite de una función en un punto. Si nos queremos calcular entonces el límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado, pues nada, cambiamos la x por 3 en la función y nos quedaría 3 al cuadrado, que es 9. Así que el límite de la función x cuadrado cuando x tiende a 3 es 9. El límite cuando x tiende a 2 de 5x partido de x menos 5, cambiamos la x por 2 y nos quedaría en el numerador 5 por 2, que es 10, y en el denominador 2 menos 5, que es menos 3. Así que nos quedaría que el límite vale menos 10 tercios. Si queremos calcularnos el límite cuando x tiende a 7 de la raíz cuadrada de 3x más 4, cambiamos la x por 7, como veis os lo he marcado en otro color para que lo podáis ver, y nos quedaría la raíz cuadrada de 3 por 7, que es 21, más 4, 25, raíz de 25, que es 5, así que el tercer límite es 5, y un cuarto ejemplo, límite cuando x tiende a pi cuarto. Recuerdo que como pi era 180 grados, 180 entre 4 es 45 grados, de la función seno de x más 3. Así que nada, cambiamos la x por pi cuartos o por 45 grados. Si recordáis, el seno de 45 grados, por la tablita que vimos en el tema de razones trigonométricas, era raíz de 2 partido de 2 más 3. Lo podéis dejar así, o si queréis poner el mínimo con un múltiplo. Así que nada, si la función está definida en el punto que estáis estudiando, calcular el límite es muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es sustituir el punto en la función y ver qué obtenéis. Si todo fuera así, pues pensaréis que es demasiado sencillo, y es que esto tiene un pero, porque mirad lo que ocurre al calcular los dos límites que os pongo a continuación. Imaginad que queremos calcularnos el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos 5x más 6 entre x cuadrado más 3x menos 10. Como acabamos de explicar, sustituimos la x por el valor 2, en el numerador nos quedaría 4 menos 10 más 6, que es 0, y en el denominador nos quedaría 4 más 6 menos 10, que también es 0. Así que hemos llegado a algo que en matemáticas no podemos calcular: 0 dividido entre 0, ¿vale? Si probáis a introducirlo en la calculadora vais a ver que os da un error. Eso es lo que en matemática llamamos una indeterminación. Así que como veis, aquí no nos ha servido el proceso anterior solamente para poder calcular este límite, porque hemos llegado a una indeterminación 0 partido por 0, algo que no sabemos lo que vale. Y lo mismo o algo similar ocurre en el segundo límite que os he puesto, el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 entre x menos 2. Si probamos como antes, al cambiar la x por 2, en el numerador quedaría 2 más 1, que es 3, en el denominador 2 menos 2, que es 0, así que obtenemos 3 entre 0, que tampoco existe en matemáticas, como sabéis, no podemos dividir por 0, así que hemos obtenido una indeterminación. Así que al sustituir la x por un valor concreto hemos llegado a dos expresiones que no sabemos calcular, que son 0 entre 0, no sabemos cuál es su valor, y un número entre 0. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para calcular un límite cuando nos queda la indeterminación 0 entre 0 y cuando nos queda la indeterminación un número partido de 0. Aquí os lo he puesto todo explicado, que en ambos casos se ha de hallar el límite en un punto en el que la función no está definida. Esta función no está definida en 2 y esta función tampoco está definida en 2, pues se anula el denominador. Aprenderemos a continuación a obtenerlas de una forma sistemática, ¿vale? Se hacen siempre de la misma manera. Es decir, si sustituimos el valor de x en la función, si no tenemos problema, como los 4 ejemplos anteriores, perfecto, ya tenemos calculado nuestro límite, y si nos queda la indeterminación 0 entre 0, ahora os explico qué hacer, y si nos queda la indeterminación un número entre 0, después os explicaré qué hacer, ¿vale? Pero al final es muy metódico. Y os voy a enseñar también una tabla de indeterminaciones, una tabla resumen, y de la que os pasaré también una foto
para que a medida que vayamos viendo diferentes indeterminaciones lo tengáis ahí todo resumido y resulte un poco más sencillo. Vale, entonces decir que cuando si sustituyáis el valor de x que os den en la función y llegáis a una indeterminación del tipo 0 partido por 0, lo que tenéis que hacer es factorizar el numerador y el denominador, simplificar la expresión y una vez que la hayáis simplificado volvéis a sustituir. Entonces en el primer ejemplo que teníamos, que nos había quedado la indeterminación 0 partido entre 0, aplicamos este método que hemos dicho, factorizo el numerador, factorizo el denominador, así que hay que poner en práctica lo que sabéis de factorización visto en el tema 3. Factorizamos el polinomio del numerador, como es de segundo grado, resolvemos la ecuación de segundo grado que es completa y llegaréis a las soluciones x igual a 3 y x igual a 2. Esto quiere decir que el polinomio del numerador factoriza como x menos 3 por x menos 2. Resolvéis la ecuación de segundo grado del denominador, x cuadrado más 3x menos 10 igual a 0, ecuación de segundo grado completa, y llegaréis a que las soluciones son menos 5 y 2. Eso quiere decir que los factores del polinomio son x más 5 por x menos 2. Quien no recuerde cómo se factorizaba, por favor que lo repase en el tema 3. Entonces decíamos que factorizábamos numerador y denominador y se simplifica. Si lo habéis hecho bien, en este paso hay algo que se os tiene que ir siempre, y es que tenéis un x menos 2 multiplicando y un x menos 2 dividiendo. Y finalmente os quedó el límite cuando x tiende a 2, en el numerador x menos 3, en el denominador x más 5. Y probamos a sustituir de nuevo. Si cambiamos la x por 2, en el numerador nos quedaría 2 menos 3, que es menos 1, y en el denominador 2 más 5, que es 7. Así que hemos llegado a que este límite, que en principio no sabemos calcular porque llegábamos a la indeterminación 0 entre 0, da como resultado menos un séptimo. Aprovecho este ejemplo para recordaros algo, y es que cuando os ponéis luego a hacer ejercicios se os olvida poner la palabra límite. ¿Cómo sé cuándo tengo que escribir la palabra límite y cuándo no? Siempre que tengáis la x delante límite, tenemos la x delante límite, tenemos la x delante límite. Aquí como no está la x, son números que ya hemos sustituido, no hay que poner la palabra límite, así que importante porque si no penalizaré cuando se os olvide poner la palabra límite en sitios en los que tendría que estar. Así que si está la x tiene que estar el límite delante, si no está la x porque ya habéis sustituido y estáis trabajando solo con números, no tenéis que poner la palabra límite. Vamos con otro ejemplo más en el que nos queda esta indeterminación para intentar que quede del todo claro. Tenéis el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 entre x cuadrado más x, calculamos el límite cambiando x por menos 1 y en el numerador nos quedaría menos 1 al cuadrado que es 1 menos 1 que es 0 y en el denominador menos 1 al cuadrado 1 más menos 1 que es menos 1. Así que de nuevo la indeterminación 0 entre 0. Acabamos de ver que lo que tenemos que hacer es factorizar numerador y denominador y simplificar. El numerador x cuadrado menos 1 es una identidad notable, factoriza como x más 1 por x menos 1. Tercera identidad notable. Quien no lo vea como una identidad notable, pues nada, resolvería la ecuación de segundo grado incompleta y llegaría a la misma factorización. Para factorizar x cuadrado más x, como no hay término independiente, recordad que había que sacar factor común, en este caso la x, si sacamos factor común la x, entre paréntesis nos queda x más 1. Así que ponemos límite cuando x tiende a menos 1, la factorización del numerador, la factorización del denominador. Como veis está la x, pongo la palabra límite. Hay algo que se nos tiene que ir, y como veis x más 1 que multiplica, x más 1 que divide se van y nos queda al final el límite cuando x tiende a menos 1 de x menos 1 entre x. Volvemos a sustituir, nos quedaría menos 1 que es menos 2 en el numerador, en el denominador os quedaría un menos 1 y menos 2 entre menos 1 que es 2 y ya hemos conseguido deshacer la indeterminación y llegar al valor del límite que es 2. Así que repito, con la indeterminación 0 entre 0 se factoriza numerador y denominador y se simplifica. Siempre algo se os tiene que ir, si no es que no lo habéis hecho bien. Y vamos a ver qué hacemos en situaciones como la del segundo ejemplo que os presentaba antes, en la que nos quedaba como resultado un número entre 0, que sabemos que tampoco existe porque en matemáticas no podemos dividir por 0. Bueno, pues aquí os explico lo que habría que hacer. Si veis os lo he marcado en color verde para que os llame un poco la atención o en cuanto os pongáis a pasar hojas lo podáis localizar. Si nos queda la indeterminación de un numerito partido por 0, donde el numerito de arriba no sea 0, porque si el número de arriba fuese 0 sería la indeterminación 0 entre 0 que acabamos de explicar, pues en ese caso lo que tenéis que hacer es calcular los límites laterales, ¿vale? De forma muy similar, como vais a ver, a lo que hicimos en la clase del martes.
Calcularemos los límites laterales y el límite será más infinito o menos infinito o no existirá porque los límites laterales nos hayan quedado distintos. Detallo todo esto. Mirad, imaginad que tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x más 1 entre x menos 2, que es el que os había presentado antes. Cambiamos la x por 2, nos quedaría en el numerador 2 más 1, que es 3, en el denominador 2 menos 2, que es 0. Así que hemos llegado a una indeterminación del tipo k partido por 0, con k distinto de 0 importante. Pongo la indeterminación que me da siempre, si es 0 entre 0 o k entre 0, e indico que es una indeterminación, ¿vale? Para que quien lo corrija lo sepa. Y vamos a ver cómo se hace. Calculamos los límites laterales. Recordad que en la clase del martes vimos que los límites laterales eran acercarnos al numerito, en este caso a 2, por la izquierda y acercarnos por la derecha. Entonces deciros que siempre que os quede la indeterminación k partido por 0, los límites laterales siempre son infinitos. Hay que aprendérselo, ¿vale? Como veis aquí, lo único que hay que decidir es si con signo positivo o con signo negativo. Es decir, si me da más infinito o me da menos infinito. Entonces para ello digo, vale, como me estoy aproximando a 2 por la izquierda, cojo un número muy cercano a 2 por la izquierda, es decir, menor que 2, el 1,9, y lo introduzco en la función completa y me fijo en qué signo tiene. Si lo introducimos en el numerador, 1,9 más 1 es positivo, que es lo que os reflejo aquí, y 1,9 menos 2 es negativo, y positivo entre negativo es negativo, así que el límite a la izquierda de 2 de esa función es menos infinito. Repetimos lo mismo con el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. Cogemos un valor muy próximo a 2 por la derecha, por ejemplo el 2,1, como es por la derecha es mayor que 2, y lo sustituimos en la función. Al sustituirlo en el numerador nos queda 2,1 más 1, que es positivo, en el denominador 2,1 menos 2, que es positivo también, positivo entre positivo, positivo. Así que repito, la indeterminación k partido por 0, los límites laterales siempre van a dar infinito. Lo único que tenéis que hacer es decidir si positivo o negativo. Para ello cogéis un punto de las zonas correspondientes, lo sustituís y miráis si os queda como resultado positivo o como resultado negativo. Entonces en este caso vemos que los límites laterales nos han quedado distintos. Así que por algo que vimos en la clase del martes, cuando los límites laterales eran distintos, llegábamos a la conclusión, si recordáis, de que el límite que nos estaban pidiendo no existía. Vamos con otro ejemplo similar a este para intentar dejarlo de nuevo todo claro. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de la función 1 partido de x más 3 al cuadrado. Cambiamos x por menos 3 a ver qué pasa, si lo podemos calcular sin problema o nos aparece alguna indeterminación. Al cambiar x por menos 3, en el numerador nos quedaría 1 y en el denominador menos 3 más 3, que es 0, al elevarlo al cuadrado 0. Así que de nuevo llegamos a la indeterminación, un número partido por 0, con el numerador distinto de 0, y escribo que es una indeterminación. Me tengo que aprender que con esta indeterminación tengo que hacer los dos límites laterales, es decir, acercarme por la izquierda y por la derecha, que esos límites laterales dan infinito y lo único que tenemos que pensar es el signo. Cuidado ahora, porque mirad, me estoy acercando en este caso a menos 3 por la izquierda. Como es negativo, soléis meter la pata en qué número coger. Si estoy a la izquierda de menos 3, uso un valor más pequeño que menos 3, que sería el menos 3,1. Si lo introduzco en la función, arriba me da 1, que es positivo, y abajo también positivo, porque como está elevado al cuadrado, lo convierte todo en positivo. Positivo entre positivo, que es positivo. Ahora un número próximo a menos 3 por la derecha, es decir, un número que es más grande que menos 3 y que esté cerquita de menos 3, el menos 2,9. Lo sustituimos dentro de la función, en el numerador nos da 1, que es positivo, y en el denominador nos da algo elevado al cuadrado, que también es positivo, así que este límite lateral también es positivo. Y recordad que cuando los límites laterales eran iguales, pues el límite sí que existía y vale más infinito. Si los dos límites laterales me hubieran quedado menos infinito, que sería la otra posibilidad, pues este límite de aquí hubiera quedado menos infinito. Así que cuidado cuando el número al que os estáis acercando es negativo y tenéis que coger un número a la izquierda y un número a la derecha porque os soléis equivocar. Lo que tenemos que ver también es la tabla de indeterminaciones, ¿vale? De la que os voy a colgar una foto, que es bastante útil que la tengáis presente. Si alguien tiene impresora, pues nada, que se la imprima, o si no la vayáis copiando a mano. Entonces aquí tenéis resumidas las dos indeterminaciones que hemos visto hoy. La indeterminación 0 partido por 0, en la que se factoriza numerador y denominador, y recomiendo que añadáis que luego hay que simplificar, o la indeterminación k partido por 0, la última que hemos visto, en la que se calculan los límites laterales, lo que hemos dicho, que el límite será más infinito o menos infinito, o no existirá porque sus límites laterales sean distintos. En el resto de clases nos irán apareciendo otras indeterminaciones de las que tenéis en esta tabla, ¿vale? Así que como veis, esta tabla es útil que la tengáis presente.
Y deciros que es la última clase que tenemos antes de las vacaciones de Semana Santa y lo único que os voy a pedir para Semana Santa es que hagáis la tarea 9, que va a ser calcular 5 límites de los que aparecen en vuestro libro. O sea que la idea es que no tengáis que perder mucho tiempo en vacaciones, que podáis repasar el tema que hemos dado ya de funciones elementales, porque deciros que cuando acabemos este tema de límites y continuidad os haré un examen parcial online y a continuación de ese examen parcial online empezaremos con las derivadas y la aplicaremos a la representación de funciones. Bueno, nada, muchas gracias por vuestra atención y que paséis muy buenas vacaciones. Nos vamos escribiendo a la vuelta.